En la escuela nunca te enseñaron historia, te enseñaron discursos históricos. Y hoy te voy a explicar la diferencia entre esas dos. Así sabremos que la historia no se trata únicamente de memorizar datos. Bueno, primero vamos con el discurso histórico. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo que utilizo con mis alumnos. Por ejemplo, cuando tienes una primera cita con alguien, te preparas para esa cita. Te vas más arreglado, te pones tu mejor ropa, te rasuras, te cortas el pelo, no lo sé. Haces todo lo posible por dar una imagen. Ojo, esa imagen no es real, esa imagen es algo que tú estás armando para que los demás puedan verlo, porque no es lo mismo cómo te ves en esa primera cita, que fuiste a un gran restaurante vestido con lo mejor que tienes, a cómo te despiertas todos los lunes a las 5 de la mañana para ir a trabajar o para ir a la escuela. Hay una diferencia muy grande, pero tu objetivo no es mostrar lo que es, sino es mostrar lo que tú quieres que vean de ti. Y eso pasa en la historia todo el tiempo. Te pongo un ejemplo de discurso histórico. Tengo aquí la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. En este libro, Bernal narra toda la conquista de México, lo hace en primera persona. Pues él estuvo ahí, y ya sé que hay gente que dice que no existió y cosas así, pero para efectos prácticos eso ahorita no importa. Este libro trata de mostrar una versión de los hechos, trata de convencernos de algo. Nos trata de convencer de la visión que tuvo Bernal Díaz sobre la conquista de México. De hecho, él nos ayuda y en una pequeña introducción nos dice para qué lo escribió. Al mismo tiempo, tenemos las cartas de relación de Hernán Cortés. Son cartas que escribió el conquistador a el rey de España en ese entonces, con el objetivo de decirle lo que estaba haciendo y cómo iba la expedición, en este caso la conquista. Estas cartas tienen un objetivo que es que Cortés se vea bien ante el rey. Tenemos entonces dos libros que nos hablan acerca del mismo hecho histórico. ¿Cuál tiene la verdad? Pues la verdad absoluta, ninguno de los dos. Porque lo que está haciendo cada uno es tratarte de convencer de que lo que ellos están haciendo es correcto. Están tratando de justificar sus acciones en estos libros. Esto es un discurso histórico. ¿Por qué? Un error para mí sería leer las cartas de relación y decir que ya sé absolutamente todo de la conquista. No, lo único que sé es lo que quería Cortés que yo supiera. Pasa lo mismo con Bernal, lo único que yo sé de Bernal es lo que él quería que yo supiera. Toda esa información va filtrada, va escogida para que me llegue únicamente lo que ellos quieren que yo conozca. Y esto pasa en las historias nacionales. Cuando digo que nos enseñan discursos históricos es que nos están contando una sola versión de los hechos, la versión oficial. Entonces no te están enseñando historia, te están enseñando un discurso histórico que tú aprendes y repites. Así hiciste miles de trabajos, mapas mentales, líneas del tiempo, únicamente para memorizar datos históricos que te dijeron que tenías que memorizar. Y si eso es el discurso histórico, entonces, ¿qué es la historia? En inglés es más fácil. El discurso histórico vendría siendo story, como Toy Story, donde simplemente hay una narración sobre qué le pasa a los juguetes. Y el otro, la historia, es history, como el History Channel. En español lo diferenciamos de diferente forma. La historia de narración es con H minúscula y la historia profesional es con H mayúscula. De hecho, si se dieron cuenta, en el reel le puse con H mayúscula para que ahí los que supieran lo identificaran. Ok, la historia profesional no quiere inventarnos un cuento, quiere explicarnos el porqué de las cosas. La historia profesional no quiere dejar a Hernán Cortés como el bueno, o a Bernal Díaz del Castillo como el bueno, o a los mexicas como los buenos. Lo que busca es explicar por qué ese proceso histórico sucedió de la manera en que sucedió y no ocurrió de otra forma. No tengo libros sobre la conquista más profesionales, pero tengo un estudio histórico aquí que es El culto a Juárez, de Rebeca Villalobos. Y el discurso histórico nos dice que Benito Juárez es el mejor presidente que ha tenido México. Pero lo que hace este estudio de historia profesional, de historia con H mayúscula, no es decirnos si Juárez era un héroe o era un villano. Nos va a explicar ese por qué. ¿Por qué eligieron a Juárez? ¿Por qué no eligieron a otra persona? ¿Quién lo eligió? ¿Cómo eligió? ¿Con qué objetivo? Y hay una diferencia muy grande. Uno es una simple narración de los acontecimientos, una historia, y la otra es un estudio profesional histórico. Y en la escuela te enseñan el primero, el discurso histórico. ¿Por qué pasa eso? Pues porque en primer lugar es más difícil. La historia profesional requiere de investigación, de dudar de lo que estás leyendo, de hacer crítica de fuentes y de obviamente tener pensamiento crítico. La historia no busca convencerte, busca explicar cosas. De hecho, lo que explica la historia es nuestro presente. Si nosotros tenemos duda de por qué vivimos de la forma en la que vivimos hoy, la respuesta está en el pasado. La historia con H mayúscula es la historia profesional y la historia con H minúscula es la historia de discurso. Y ahora piénsalo, ¿cuántos discursos recibes al día y los tomas como verdad sin siquiera cuestionar si lo son? Y si tienen otra duda o no me expliqué muy bien, ahí lo dejan en los comentarios. Y si alguien tiene la duda, que es completamente válido, soy historiador y no pretendo ser una eminencia en el tema, pero sé algunas cositas. Lo que te puedo decir es que si bien la historia profesional sí es practicada, es muy poco difundida. Ahora sí,